Buenas, buenas. Aquí les traigo la cápsula de aprendizaje en el cual veremos el tema de la evolución del personaje y la actividad que realizaremos en base a esto mismo. Nuestro objetivo de la cápsula de hoy será investigar la transformación que sufre un personaje de cómic a través de su evolución. Bueno, antes de comenzar, quería explicarles que tenemos dos tipos de transformaciones. Primero tenemos la transformación física del personaje, en el cual nosotros veremos modificadas ciertas características físicas, como puede ser la forma en que se iba dibujando el personaje, el logo que utiliza el personaje, que puede ir cambiando a medida que pasan los años, o incluso los colores que representan a dicho personaje. Como ustedes pueden ver en la imagen ahí, tenemos muchas versiones de Batman que fueron surgiendo a medida que pasaba el tiempo. Batman es más o menos de los 80 y a medida que avanzaba la historia, no solamente la historia de Batman, sino de los escritores, del mundo, etcétera, Batman tuvo una transformación física bastante significativa. Cambiaron sus colores, como ustedes pueden ver ahí, fueron cambiando los logos también, la forma del traje, etcétera. Y en esta imagen, si se pueden fijar bien, tenemos los distintos logos que tuvo Batman a través de su historia y que hoy en día pueden seguir modificándose. Tenemos el primer logo, que era de 1999. Tenemos el segundo, también del mismo año. Ya el tercero es del 2001, el cuarto del 2003, y así surgieron varios símbolos para simbolizar al mismo personaje, pero que estos fueron evolucionando a través de los años. Y también tenemos la otra transformación, que ya sería la transformación psicológica o personal del personaje. Y esta puede ser la transformación de la personalidad del personaje o los modos de pensar o actuar de dicho personaje a través de su historia y a través de los años, claramente. Si bien este personaje que aparece ahí no es un personaje de cómic, nos sirve mucho para evidenciar esta transformación psicológica a través de los años. ¿A qué me refiero con esto? Homero Simpson en los primeros capítulos que salieron era un personaje singular que tenía ciertas características, no escuchaba, se le describe como un personaje bastante tonto, podría decirse, pero aún así era capaz de reflexionar cuando se equivocaba y era capaz de pedir disculpas. Y al mismo tiempo tuvo muchas aventuras, tuvo demasiados trabajos y demasiadas vivencias. Y en las primeras temporadas, me atrevería a decir que él tenía la capacidad de recordar esas vivencias y por lo tanto reflexionar en base a sus acciones y no repetir los mismos errores. Sin embargo, en las últimas temporadas que salieron, este personaje le cambiaron un poco la personalidad. Esto ya no depende de Homero Simpson, sino que ya depende de los escritores. Ya las aventuras ya son un poco repetidas, Homero ya no se muestra con la misma capacidad de reflexión que en temporadas anteriores, incluso su lenguaje se modifica y salen unas frases que ya son bastante absurdas. Ya lo pintan como un personaje, ahora sí que es bastante tonto, que no es capaz de reflexionar ni de pedir disculpas. Ahí se ve una transformación psicológica o de personalidad a través del tiempo. Y como dato, estas transformaciones pueden venir juntas o pueden venir por separado. En el caso de Homero Simpson tenemos una transformación física y psicológica al mismo tiempo. Si se fijan en la primera imagen, a Homero lo dibujaban así súper eh, muy diferente a lo que nosotros lo conocemos hoy en día. Y a medida que avanzaban los años, avanzaba la tecnología,
cambiaron las técnicas de dibujo, ¿cierto? Y a medida que pasaba el tiempo, empezaron a dibujar a Homero como nosotros lo conocemos hoy en día. Incluso el Homero de las nuevas temporadas es mucho más, eh, tiene colores más fuertes, tiene líneas más gruesas y los dibujos en sí son mucho más bonitos, podría decirse, mucho más bien hechos que lo que vemos en la imagen. Y bueno, ¿cuál sería la actividad que yo les voy a proponer? Ustedes piensen en algún personaje, puede ser un personaje de cómic o videojuego que te guste o conozcas. También puedes elegir algún personaje de anime o manga, si es el caso. Bueno, lo único que les voy a pedir en este punto, que cuando elijan a su personaje, eh, elijan algún personaje que tenga una evolución a través de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Si es un videojuego, si van a elegir un personaje de videojuego, tengan en cuenta que el videojuego no sea de ahora. O sea que si es de ahora, que tenga versiones anteriores de años anteriores, claramente. Pero si es muy nuevo, o sea, es un videojuego que les gusta mucho, pero que es nuevo de ahora, con una historia totalmente nueva que nadie conoce, les recomiendo que no lo elijan, porque tenemos que ver la evolución de los personajes a través del tiempo. Entonces, si van a elegir algún personaje de videojuego que ya tenga varios años ya acá, o incluso que tenga distintas versiones de ese videojuego y que tenga en esas distintas versiones los personajes que ustedes están tomando en cuenta para poder ver su evolución. Puede ser evolución física o evolución psicológica o ambas. Y lo que vamos a hacer es investigar sobre este personaje elegido. Pero ¿qué es lo que van a investigar? Van a investigar primero el origen del cómic, manga o videojuego que ustedes eligieron, y ese origen tiene que ver con las personas que crearon a ese cómic, manga o videojuego y el país en donde se creó. Nada más que eso. En segundo lugar, tienen que averiguar el contexto histórico en el que surge. Este cómic, manga o videojuego surgió en algún momento de la historia y algo estaba pasando mientras ese cómic, manga o videojuego surgió. Algún momento histórico importante, o a lo mejor surgió el mismo año que nació una estrella famosa, o surgió el mismo año que hubo una caída económica, qué sé yo. Lo que estaba pasando en el mundo mientras este cómic, manga o videojuego haya salido a la luz. Tercero, el año de publicación de estos. Es muy importante que ustedes puedan averiguar en qué año se publicó por primera vez algo sobre este cómic, algo sobre este manga o videojuego. Y obviamente, si este manga tiene un anime, pueden publicar también, o sea, pueden buscar también el año de publicación de dicho anime, pero tiene que estar sí o sí el año de publicación del manga. Ya yéndonos a la historia del personaje, ¿con qué me refiero a historia del personaje? Cada cómic, manga o videojuego tiene una historia interior, una historia que contar. Y esta historia es la que ustedes van a averiguar en qué historia se desarrolla el personaje. Por ejemplo, los personajes de League of Legends, todos tienen una historia detrás, una historia que contar. Luego, nos metemos ya directamente con el personaje. Nos vamos a enfocar en los aspectos físicos del personaje o aspectos psicológicos de este y su evolución. Por eso es muy importante que eligieran algún personaje que ha tenido trascendencia en la historia para que vean, por ejemplo, la primera versión de su personaje, cómo era en su primera aparición y cómo es ahora. Porque todos estos personajes han tenido cierta evolución. Puede ser una evolución física o una evolución psicológica o personal.
Otro punto muy importante es que ustedes puedan averiguar los villanos a los que se enfrenta su personaje, o incluso si ustedes eligen un villano, los héroes a los que se va a enfrentar durante esta historia, o a los que se enfrenta durante el desarrollo del cómic, el manga o en el mismo videojuego. Y por último, pero no por eso menos importante, con quién convive su personaje, con qué otros personajes se interactúa y comparte en el cómic, en el manga, anime o videojuego. Cualquier duda, consulta, voy a dejar mi correo como siempre en Classroom. Y esta investigación es importante que la hagan porque vamos a hacer un reportaje en base a esta investigación. Yo en las próximas clases, a la vuelta del 18, les voy a explicar de qué se trata, pero por mientras ustedes tienen esta tarea de elegir un personaje y averiguar sobre este personaje. Entonces, yo voy a subir las instrucciones a Classroom, claramente, para que ustedes lo tengan claro aparte de este video. Y a la vuelta del 18 ordenaríamos todo lo que es esta investigación. Que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos